Qué lindo poder estar juntos otro domingo más, toda la iglesia unida virtualmente. Qué bueno también que nos escribas ahí en el chat sabiendo que estás. Es bueno que sepamos que estás, es bueno para la gente saber que estás ahí escuchando la palabra que Dios trae en esta tarde. Si vos sos un profesional, un comerciante, un empleado, un emprendedor que desea prosperar, que desea ir más allá, en esta tarde vamos a estar compartiendo, recibiendo una palabra de parte de Dios, una palabra especial para este tiempo y también para el tiempo que viene. Si vos tomás como referencia las informaciones que recibís a través de los distintos medios, el panorama es bastante desalentador, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a la palabra, vamos a buscar en la palabra de Dios cuáles son los pensamientos, cuál era la idea original de Dios para el hombre en sus pensamientos, en el primer tiempo. Sabés que Dios es un Dios que hace cosas nuevas, es un Dios que las pandemias, las crisis no lo toman por sorpresa como nos puede pasar a nosotros. Así que en este tiempo vamos a recurrir a Él. Si vos querés conocer los pensamientos de Dios acerca del área profesional, como te decía, necesitamos ir al inicio de la creación, necesitamos conocer qué era lo que Él pensaba. Y el plan original de Dios para sus hijos lo encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2. Allí encontramos cuáles fueron los pensamientos de Dios originales para la humanidad. Y si vos lees con detenimiento esos dos capítulos, allí no vas a encontrar lamento, no vas a encontrar lágrimas, no vas a encontrar dolor, no vas a encontrar enfermedad, no vas a encontrar depresión, no vas a encontrar adicciones o preocupaciones extremas, no vas a encontrar gente endeudada o desocupados. Lo que sí vas a encontrar un proyecto de Dios, una creación de Dios, un lugar hermoso, un lugar donde hay intimidad, donde hay provisión, donde hay salud, donde hay liderazgo. Vamos a ver entonces cómo Dios planeó que el hombre se moviera en esta área profesional en el principio. En Génesis 1:28 encontramos las primeras palabras que Dios le da al hombre. Dice el verso 28, y los bendijo Dios. Esta es la primera palabra que Dios le dio al hombre y a la mujer. Lo primero que Dios hizo con su creación fue bendecirla. Todo comienzo, toda cosa nueva necesita la bendición de Dios, necesita ser bendecido por Dios. Lo primero que Dios hace con su creación es bendecirla, y lo que Dios bendice es bendito. Y esa bendición no es algo meramente espiritual, sino que es una bendición que se traduce en hechos concretos. Esa bendición contiene todo lo necesario para poder llevar adelante lo segundo que Dios le dijo al hombre. La segunda palabra que Dios le suelta al hombre se la da a un hombre y a una mujer que ahora son benditos, ya no son los mismos, son distintos. Ahora entran en la categoría de benditos. A estos benditos Dios les habla y les da una orden. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero Dios los bendice y ahora con esa bendición ellos pueden llevar adelante el deseo de Dios. El deseo de Dios es que ellos se extiendan. Son hechos concretos. Dios dice, con mi bendición tenés la capacidad de ser fructífero, de multiplicarte. Son expresiones que nos hablan de crecimiento, de expansión, de desarrollo.
lo que hace la bendición de Dios en mi vida es darme la capacidad de hacer lo que Dios me pide que haga. Dios no me bendice y después me dice, bueno, ahora arreglate, ahora que sos bendito, viví triste, viví con la capacidad de vivir endeudado, de vivir enfermo, de vivir en la miseria, de sufrir, de aguantar, de ir tirando como puedas. Cuando Dios te bendice, pone dentro tuyo la capacidad de comenzar a moverte con su bendición en todo lo que emprendas. Es su bendición ahora lo que marca la diferencia, porque su bendición es la que me permite llevar adelante su plan. Toda persona que goza de la bendición de Dios tiene la capacidad de llevar adelante y cumplir el deseo de Dios. Dios te lo dio, Dios te bendijo. Por eso es tan importante la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre la vida de tus hijos. Porque la bendición de Dios es lo que va a marcar la diferencia. Su bendición es la que nos permite crecer, multiplicarnos, expandirnos. Una característica de vivir bajo la bendición de Dios es que la gente va a poder confiar en vos. Dios confió en Adán y en Eva su obra. Dios confió el Edén. Dios los puso en un lugar y confió su creación en ellos. Y entonces, una característica que denotan los benditos, que saca a la luz en la persona bendita, es que es una persona fiable, es una persona confiable. Esta fue y será una característica fundamental en los próximos tiempos para que puedas expandirte, para que puedas multiplicarte, para que puedas gozar la bendición de Dios en todo lo que emprendas. Que te conviertas en una persona confiable, que seas una persona en la cual se pueda fiar, que la gente pueda confiar en vos, que le puedas inspirar confianza a la gente al vivir bajo la bendición de Dios. Como te decía, esta va a ser una característica fundamental en los próximos tiempos, que vos te muestres como una persona fiable, que seas una persona que cumple con su palabra. Si no lo fuiste hasta ahora, la Biblia nos enseña que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y si esta no es una virtud que te caracteriza o que no desarrollaste hasta el momento, es clave, primero, que la conozcas y segundo, que te transformes en una persona fiable. Porque la gente que no se le puede confiar las cosas es la gente que va a quedar primero fuera del sistema. Sé fiable, convertite en una persona que inspire confianza a los demás. Dios primero bendice al hombre y con esa bendición sobre su vida comienza a moverse bajo la orden de Dios. Para comenzar algo nuevo, lo primero que necesitas entonces es la bendición de Dios y ser una persona de confianza. Recordá que lo que te hace distinto, lo que te hace diferente al resto es su bendición. Y entonces, al ser portador de esa bendición, ahora podés emprender de una manera distinta las diferentes acciones, negocios o cosas que Dios te pida. Veamos cómo sigue la historia de la creación. Génesis 2:8. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos
y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero que prestes atención a los verbos que nos menciona la palabra. Dice, el Señor plantó, el Señor puso al hombre, el Señor hizo que crecieran árboles, el Señor puso en medio dos árboles. Como ves, todos estos verbos nos indican que todo fue un plan que tenía Dios. Todo esto fue hecho por iniciativa de Dios. Dios plantó un huerto y Él mismo se encargó de poner al hombre allí. Dios lo puso en el lugar donde el hombre tenía que multiplicarse, donde tenía que tener dominio. Dios lo tomó y lo colocó en ese lugar para llevar a Adán y a Eva a un lugar superior, a un lugar donde ellos podían desarrollarse, podían extenderse, podían multiplicarse. Dios toma la iniciativa de preparar el lugar y de colocar al bendito en ese lugar. Toma esta palabra para tu vida. Si en este tiempo vos sos un desocupado, si en este tiempo el lugar donde vos estás no es un lugar donde vos entendés que está la bendición de Dios, toma el plan original de Dios, que Dios está preparando un lugar para ponerte en ese lugar, para que vos en ese lugar puedas ser promovido, puedas extenderte, puedas multiplicarte y gozar de la bendición de Dios. La iniciativa es de Él. Dios prepara el lugar, te toma y te coloca. Verso 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. Fíjate cómo funciona el plan de Dios. Dios prepara el lugar, toma al hombre, lo pone a trabajar, le da ser administrador de ese lugar, pero viene una palabra de advertencia. Le dice, podés comer libremente de todos los árboles del huerto, pero no podés tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, vas a morir. Dios mismo lo pone en el Edén. La iniciativa, como vimos, viene de Dios. Prepara ese lugar hermoso, pero también viene una instrucción. Junto con la orden de lo que hay que hacer, viene una advertencia. Cuando Dios te bendice, te da el potencial para señorear, para ser fructífero, para multiplicarte, te toma, te coloca en el lugar que Él preparó para bendecirte, pero en ese lugar el hombre tenía que trabajar, tenía que guardarlo, tenía que cuidarlo, tenía que custodiarlo. Ojo con este ítem. Dios te pone en el lugar, pero te dice, ese lugar es tu responsabilidad cuidarlo. Vos sos responsable de lo que Dios te dio, del esposo, de la esposa que Dios te dio. Lo tenés que cuidar. El enemigo te lo va a querer robar. Vos sos responsable de tus hijos, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de los lugares que Dios ya te dio para administrar. No los descuides. Dios lo colocó en un lugar delicioso y lo hizo responsable de ese lugar. Dios lo tomó, lo puso y lo hizo responsable de llevar adelante el trabajo allí y de guardarlo. Vas a tener que cuidar el lugar donde Dios te puso. Dios te hace responsable de ese lugar. Vas a tener que ser responsable y vas a tener, como vimos, que ser una persona fiable. Sabes que a la mayoría de la gente no le gusta tener responsabilidades. Queremos que Dios nos bendiga y listo. Queremos pasarla de la mejor manera posible, sin tener problemas. Dios te pone en un lugar agradable, delicioso, pero te da la responsabilidad de cuidarlo y de labrarlo. Esta es otra característica
que va a sobresalir en los próximos tiempos y que te va a hacer mantenerte en bendición, es ser responsable. Dios le dijo a Adán: cuida el Edén y no comas de determinado árbol. Esa era su responsabilidad. Dios las estableció. Si el hombre quería vivir en el Edén, debía obedecer las instrucciones del Creador. Porque siempre hay un precio que pagar, siempre hay una responsabilidad que cumplir. La pregunta que surge es: ¿cómo me mantengo en el Edén? ¿O cómo puedo yo volver al Edén? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo vuelvo al lugar donde Dios me puso a trabajar? ¿Cómo puedo mantener la bendición? ¿Cómo me mantengo en crecimiento, en multiplicación, en desarrollo? Bueno, ya vimos dos cosas. Necesito ser fiel, necesito ser responsable y necesito obedecer las instrucciones. ¿Sabés? Vos conocés la historia. En ese lugar tan hermoso entró en acción el enemigo de Dios, tomando la forma de una serpiente. El enemigo de Dios tuvo acceso al Edén y se atrevió a entrar allí para destruir la creación de Dios y los planes de Dios para con el hombre. Les hizo creer a Adán y a Eva que había algo mucho mejor detrás de aquellas limitaciones que Dios les había dado para su protección, y ellos cayeron en la trampa. Dice la Biblia que el hombre deseó lo prohibido, deseó ir contra las reglas. El fruto se veía lindo, se veía apetecible, pero el hombre y la mujer desearon desobedecer. Cuando el enemigo ve que ellos pararon de llevar adelante la obra de Dios y se detuvieron a observar eso que estaba prohibido, se hizo presente y comenzó su plan manifiesto para destruir la creación. Comenzó a desvirtuar lo que Dios les había dicho. Y entonces, con sus mentiras, potenció el deseo. Lo que le garantizaba al hombre su permanencia allí, lo que le garantizaba su abundancia y disfrutar de las delicias del Edén, era mantenerse íntegro, siendo confiable, siendo responsable. Y tercero, no desear lo malo. Mantenerme íntegro garantiza la abundancia y el seguir disfrutando de todos los árboles que Dios puso en ese lugar para mi bendición. Esa es la clave. No desear lo malo en el lugar donde Dios me puso. No tocar lo prohibido, no desobedecer, no hacer lo que yo quiero, no tocar lo que no me corresponde tocar. Porque la integridad, el obedecer a Dios, me mantiene en abundancia. El hombre, ante la propuesta del enemigo, cae en la trampa y toca lo prohibido. Tenía otras opciones. Podía ir a consultarle a Dios acerca de lo que él había escuchado. Le podría haber preguntado si era tan así lo que el enemigo le decía. Pero en lugar de hacer eso, decide hacer la suya. Se muestra independiente, autosuficiente, y eso hace que el hombre, como consecuencia de la desobediencia, del pecado, se separe de Dios. Y entonces, después del capítulo 1 y 2, donde todo es bendición, abundancia, sanidad, bendición, entra el número 3, el capítulo número 3, que es uno de los capítulos más dramáticos de la Biblia. Génesis 3:22 dice que Jehová Dios dijo: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremendo. Dios lo saca, Dios lo echa del Edén. Y ahora su lugar de cuidado es ocupado por querubines. ¿Sabes? El Edén nos presenta que Dios tiene grandes y hermosos desafíos por delante. Pero en esos desafíos va a aparecer la tentación. Vamos a tratar de ser engañados por el enemigo de Dios que quiere destruir lo que Dios preparó para nosotros. Y en el caso de Adán y Eva, el deseo de lo prohibido fue más grande que hacer la voluntad de Dios. En lo nuevo que Dios va a poner a nuestro alcance, habrá cosas que no vamos a tener que tocar, cosas que no vamos a tener que desear, cosas que será mejor ni hablar. Habrá cosas que se presenten mientras seamos fructíferos, mientras nos multipliquemos, mientras tengamos dominio. Habrá cosas en el camino que Dios te va a decir, no las toques. Te va a advertir, va a usar un referente espiritual, va a usar su palabra, va a usar un sueño, una visión para advertirte que no toques aquello que Dios estableció que no sea tocado. Y una de las claves al conocer la estrategia del enemigo es mientras que te estás multiplicando, en lugar de detenerte a mirar lo que no hay que tocar, en lugar de hablar de lo prohibido o en desear lo prohibido, tenés que enfocar, poner tu mirada en el propósito de Dios, en los desafíos de Dios, en las promesas de Dios. Alcanzar los propósitos de Dios para tu vida tiene que ser el deseo más grande en tu interior. Y eso te va a evitar, te va a guardar cualquier artimaña del enemigo. Eso te va a mantener en bendición. Cuando el hombre se dio a la tentación de lo prohibido, entró en escasez. Pasó de la abundancia, de la delicia, a la escasez. Ahora la tierra ya no le iba a brindar esos hermosos árboles, sino que iba a producir cardos y espinos. Porque el deseo de lo prohibido te saca del lugar de la bendición. Dios tiene un nuevo Edén para tu vida, un nuevo Edén para tus hijos, un nuevo lugar espiritual y natural para que te multipliques, para que te extiendas, para que seas fructífero, para que tengas dominio. La clave que la palabra de Dios nos presenta hoy es que seamos personas confiables, que seamos personas responsables. Y cuando la nueva oportunidad de Dios se presente, sé cuidadoso con las reglas, con las advertencias, con las indicaciones. Sé cuidadoso de no desear lo prohibido. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ya no vivas más como una criatura de la creación. Comenzá a disfrutar los derechos de ser hijo. Dios tiene un nuevo Edén para darte. Está preparando un nuevo lugar espiritual. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto
va a salir a la luz. En este tiempo, trabaja con tu interior. Si no has sido responsable, si no has sido cuidadoso, si no has sido un hombre de confianza, trabaja en estas áreas. Y si se presenta la tentación, deséchala, sabiendo que Dios tiene para tu vida algo grande y nuevo que pronto va a salir a la luz. Recibí la bendición de Dios ahora. Bendigo tu casa, bendigo tus pensamientos, bendigo tu creatividad. En el nombre de Jesús. Amén. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde yo esté, yo no buscaré las bendiciones. Sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que su bendición llegará. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será. Quando obedeça a sua voz. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde yo esté, yo no buscaré las bendiciones. Sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que su bendición llegará. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será. Quando obedeça a sua voz. Bendito serei en la tierra, bendito serei. E quando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será. Quando obedeça a sua voz.
atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde yo esté, yo no buscaré las bendiciones, sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que su bendición llegará. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será cuando obedezca su voz. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde yo esté, yo no buscaré las bendiciones, sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que su bendición llegará. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será cuando obedezca su voz. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será cuando obedezca su voz.